Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos de nuestro querido país. Entramos ya al último capítulo de Conducción Política de Juan Domingo Perón. Estamos hablando de la bolilla 7, que habla de la conducción aplicada, a la cual Perón le va a dedicar muy poco espacio, dándonos algunos consejos y algunas sugerencias referidas a la aplicación práctica de la conducción política. Y nos va a hablar entonces de los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, en el caso concreto, la situación, la apreciación, la resolución y el plan de acción, y el juicio crítico, o sea, estudio de situaciones concretas. Estaba leyendo acá una cosa que me manda Armando Manuncia, y mucha gente encantada por los medios hegemónicos. Sí, pero no es el tema del que estamos hablando. Nosotros queremos hablar de las enseñanzas del general Perón en conducción política. Y si me haces alguna pregunta referida a ese tema, pero con muchísimo gusto yo te la voy a contestar. Referidas a otros temas políticos importantes o no importantes, en este momento no los vamos a analizar porque saldríamos totalmente del tema y eso no lo voy a hacer. Entonces vamos a continuar con el tratamiento ya este es el último capítulo y lo vamos, porque Perón en este capítulo es como si se hubiera preguntado cuáles son los conceptos más importantes que yo les podría dejar a los compañeros para que tengan en cuenta como consejos válidos, permanentes, y después de ver la sugerencia que nos hace respecto al capítulo 7, vamos a ver este tipo de análisis que hace el general Perón. Y hoy la verdad me olvidé de poner lo que pongo siempre, que estamos ocupados y preocupados e interesados y empujamos todo lo que podemos sobre la necesidad de crear y recrear la escuela superior peronista como la quería Perón, para analizar y comprender nuestra doctrina, para transmitirla al conjunto del pueblo, para formar a nuestros intermediarios en la conducción, o sea, para nosotros los militantes, y para formar a los dirigentes. Pero además seguimos, aunque no lo haya puesto hoy, seguimos absolutamente convencidos de que la doctrina peronista es la mejor alternativa al neoliberalismo que nos está desarmando el país. Porque la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, el programa original de la materia, el programa que presentó Perón en el capítulo primero, cuando presentó el programa general, decía lo siguiente: bolilla 7, parte aplicada de la conducción. Los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, comentarios, el caso concreto, la situación, la apreciación, la resolución y el plan de acción. Por último, el juicio crítico, o sea, estudio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. Es lo que él va a tratar de explicarnos a continuación en forma muy resumida, porque lo dice así. Hoy voy a cerrar mi materia con este capítulo y con esta intervención. Perón terminó su exposición
de conducción política que nosotros la vamos a partir en dos. Vamos a terminar recién el viernes que viene nuestros encuentros sobre conducción política y después a partir del lunes o del domingo 10 vamos a continuar con doctrina peronista y con organización peronista. Hoy voy a cerrar mi materia con una conversación en forma de recapitulación general de todo cuanto hemos considerado durante el curso, un poco rápido y sintético, nos dice. En la última clase me referí a las formas de ejecución, claro, que es lo que vimos en el último encuentro que tuvimos. Por otra parte, están más o menos tratadas en líneas generales. Quedaría, por tanto, decir algunas palabras sobre lo que se refiere a la conducción aplicada. Y es lo que va a tratar de transmitirnos a continuación. Los ejemplos históricos como fuente de enseñanza, comentarios, el caso concreto, que es el primer tema que trata Perón en la bolilla séptima, que es la última bolilla que trata el general, porque la octava directamente no la desarrolla. Gimnasia de la conducción. La conducción, siendo una cuestión eminentemente de ejecución, o sea, de acción, no gana mucho con una exposición teórica. Sí, evidentemente tenemos que conocer cada una de estas cosas, pero como la pintura se hace pintando, la conducción también se hace conduciendo. Porque el cuadro fruto de un pintor es el fruto de la acción, ¿no? Y la conducción pasa exactamente lo mismo. Lo que la exposición teórica hace, según Perón, solamente es ponernos dentro de la materia. El hurgar la materia con nuestras propias manos presupondría la ejercitación en algunos casos concretos, es decir, hacer una verdadera gimnasia de la conducción. Gimnasia que va capacitando a uno poco a poco, no para aprender, sino para comprender la conducción, que es la base de todo esto. Un poco lo que nos va a tratar de enseñar cómo podríamos nosotros ejercitarnos, como dice en otro lugar, como hace el boxeador, que no pegándole trompadas al aire y al punch ball no gana ninguna pelea, pero se ejercita para cuando tenga que pelear. Un poco es lo que hoy nos quiere transmitir el general Perón. Dice, para eso normalmente se utiliza un sistema muy lógico y muy natural. Plantearse un caso concreto, teórico o extraído de la historia de la conducción. Estudio crítico de aplicación. En conocimiento de lo que ha ocurrido, de los errores que se han cometido y relacionando causas y efectos, se hace un estudio crítico de ese hecho histórico concreto y se saca en consecuencia la enseñanza que de ello surge para no volver a cometer los errores y para emularse en los aciertos que ese caso concreto plantea. Un poco un tema de evaluación nos está planteando. Es decir, es un estudio aplicado de la conducción. Y ahora una de las formas que nos plantea él, analizar la situación, la apreciación de la situación, la resolución y el plan de acción, que sería el segundo tema que nos plantea él. Dice, 3 sistemas para el estudio aplicado. Ese estudio generalmente se realiza en 3 formas. Primero, hacer un plan para realizar una acción de la conducción política. Es decir, para lo que nosotros llamamos ahora elaborar un éxito, plantearse un objetivo, estudiar la situación y tomar las resoluciones y planificarlas para la ejecución. Eso es una forma de estudiar, repito. Para lo que nosotros llamamos elaborar un éxito es plantearse un objetivo,
vamos a lograr tal cosa. Estudiar la situación de la realidad en la que estamos, de la institución, de la realidad, del barrio, de acuerdo a lo que nos planteemos hacer, tomar una resolución de acuerdo a ese estudio que hemos hecho de la situación, hacer una planificación y ejecutarla. Hacer ese ejercicio como ejercicio de conducción. La segunda forma, dice, consiste en tomar un hecho histórico de la conducción política, analizarlo perfecta y profundamente y establecer de él el verdadero juicio crítico, o sea, analizar un hecho histórico, como hizo él, por ejemplo, en Apuntes de Historia Militar, que ahora sí lo tienen escaneado en mi página web entre los libros que figuran como PDF. No lo pude escanear porque está directamente fotocopiado, pero se puede, ampliándolo bien, se puede leer perfectamente este trabajo, que es uno de los primeros libros que escribió Perón, creo que en 1931, Apuntes de Historia Militar, donde hace este tipo de trabajo. La tercera forma es tomar una resolución para acostumbrarse a los casos, diremos, de la conducción rápida. Ante una situación, tomar una resolución y poner sus fundamentos, que es el sistema más rápido. Vamos a hacer tal cosa por esto, por esto, por esto y por esto, ante una situación concreta. A ver, perdón. El más difícil tomar resoluciones rápidas, o sea, lo que nos planteó recién. Generalmente en la conducción los casos concretos se estudian mediante esos tres sistemas. Uno, para capacitarse, para armar, planear y ejecutar un éxito. Para capacitarse, para armar, para planear y ejecutar un éxito. Otro, para criticar errores y asegurar la enseñanza de las buenas medidas que se extraen de los propios casos concretos que la historia plantea. Y tercero, habituarse a tomar rápida resolución sin hacer todo el proceso. Este sistema es el más difícil porque a menudo cuando uno no se hace una buena apreciación de la conducción, comete algunos errores, nos dice él. Pero ejercitando esas tres formas, se hace la conducción aplicada, que es la verdadera conducción. Para eso sirve todo el bagaje de erudición que uno puede haber tomado de la teoría de la conducción, que nos llevó tanto tiempo a través del capítulo de la bolilla sexta que vimos con todos los principios de la conducción política, que son un montón. Después nos habla de la situación general que se suele plantear, en saber caminar por el tembladeral. La situación siempre es confusa. Que cuando Perón dice la situación, deberíamos entender la realidad, nuestra realidad. Siempre nuestra realidad es confusa, no tenemos una visión clara de la realidad, por cualquiera sea la situación de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación cuál es la realidad de la ciudad de Buenos Aires? Es compleja. ¿Cuál es la realidad del barrio donde estamos ahora, de San Telmo, compañero Víctor? La realidad siempre es compleja, o sea, estamos, dice Perón, ante un tembladeral. Siempre estamos ante un tembladeral. Por eso algunos plantean que para conocer bien la realidad deberíamos escuchar la mayor cantidad de versiones posibles para hacernos un análisis lo más acertado posible. O sea, con la mayor participación posible. Todo eso es útil porque indudablemente orienta, da algunos asideros dentro de un campo tan difícil de palpar como es la conducción misma, porque en la conducción se actúa siempre
en una nebulosa hasta el momento de la decisión, ¿eh? La regla de la conducción es la oscuridad, dice el general Perón, como es la regla en general sobre la realidad. Siempre está uno en un tembladeral. El secreto está en saber caminar por ese tembladeral con una orientación y teniendo un objetivo claro, que no le permita perder el camino. Por eso Perón nos plantea siempre el objetivo, la finalidad, como elemento esencial, y por eso nos dice que debemos reemplazar las opiniones personales por una doctrina, una causa, un ideal que nos dé esa orientación, ese objetivo que él le llama también, como le dice, la estrella polar, que nos orienta siempre. La conducción nunca es segura, porque la situación siempre es confusa, la realidad siempre es confusa. Es muy difícil que se presente una situación clara, una realidad donde veamos clarito, sin analizar mucho, mira, acá tenemos que hacer tal cosa. Es muy fácil conducir en una situación clara, pero es muy difícil que esa situación clara se presente en forma permanente. Por eso uno siempre anda a tientas y en indecisiones. Perón dice que siempre andamos a tientas y en indecisiones, pero planificando y estableciendo un lejano objetivo, la finalidad, uno que tiene que marchar en un campo de sinuosidades, va rodeando los obstáculos, pero siempre en dirección al objetivo. Poniendo, muchas veces pusimos nosotros el ejemplo de la finalidad como, decíamos, la finalidad de todo peronista debería ser la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y lo comparábamos como el ir a La Plata, por ejemplo. O sea, tener claro que nosotros queremos ir a La Plata, tener claro que nuestra finalidad es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Si tenemos claro eso, dice Perón, vamos sorteando los obstáculos y siempre se llega al objetivo. En la conducción no siempre la línea recta es el camino más corto. Algunas veces la vuelta resulta más corta. Otro elemento que nos plantea él para ejercitarnos en la conducción, el juicio crítico, estudio de situaciones concretas, resoluciones y fundamentos. Cada cosa tiene su verdad, nos dice Perón. Solo existen casos particulares. Para la conducción solo existen casos particulares, realidades, dice él. Todo eso da una técnica y una intuición en la conducción que se adquiere solamente mediante la contemplación de los casos concretos. La conducción nunca se estudia en un caso general, porque la conducción no tiene casos generales. Siempre se trata de casos concretos, de realidades concretas que tienen su situación, su análisis de la situación, la resolución posterior, el plan a realizar, la realización del plan, la evaluación del plan, etc. En la conducción, las verdades absolutas suelen ser unas grandes mentiras. Cada cosa tiene su verdad, que hay que desentrañar. Cada realidad tiene su verdad, que hay que desentrañar. Hola a Raúl Mosca, un abrazo, compañero de Mar del Plata, ¿no? Un abrazo. Quien en conducción se conforma con verdades generales, a menudo no llega lejos, a menudo no llega lejos. Este es un arte basado en un profundo racionalismo, por eso la importancia de estudiar estas cosas, y su acierto estará en razón directa con los conocimientos con que uno forma ese racionalismo, la profundidad con que uno estudie estas cosas. No se trata de ser un erudito en el amplio sentido de la palabra, tipo Borges, en literatura, pero sí se trata de tener una base erudita que a uno le permita afirmarse en algo.
porque en estos tembladerales de la conducción, si uno no lleva algo en que apoyarse, se hunde. Y cuando en esto uno se hunde definitivamente, nos dice el general Perón. Y con esto él da por terminado los consejos que nos sugiere para la práctica de la conducción política. Y entra en algo, a mi juicio, excepcional, que yo después pensando, yo supongo que Perón dice, hoy tengo que dar la última clase a los muchachos, y voy a, ¿qué les puedo dejar como valioso, como importante, como lo más, el meollo de lo que deberían ellos tener en cuenta? Y surgió esto que vamos a empezar a analizar ahora, que él llamó a sí mismo conversación en forma de recapitulación general en todo cuanto hemos considerado durante el curso. Esto es un texto copiado textualmente del original del libro, dirigida especialmente a las y los dirigentes. Esto no, esto lo puse yo, porque está dirigida especialmente a los dirigentes. Pero la conversación en forma de recapitulación general en todo cuanto hemos considerado durante el curso es el texto original de Perón. Y después, como habla de muchos temas distintos, yo le puse un título a cada uno, y al primero le puse: lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden, los leones formados, los leones formados. Y vamos a ver qué significa esto para Perón. El fondo, las formas y los comandos que encuadren. Es difícil, por eso, la conducción en el orden político, nos dice ya el general Perón. Tiene su fondo y tiene su forma, y a menudo las formas suelen tener una importancia tan extraordinaria que sobrepasan en algunos aspectos al propio fondo de la cuestión. Eso es lo difícil de la conducción política. Otras conducciones son más fáciles. Por eso en la conducción política lo fundamental es tener los comandos que encuadren, es decir, los conductores de todo orden. Se refiere a los cuadros auxiliares, desde ya, a los cuadros auxiliares, que seguramente son de distinto orden, de acuerdo a la importancia de la organización en la que nos estemos manejando. Si estamos hablando del país, evidentemente debemos tener cuadros auxiliares en cada una de las provincias y después cuadros menores, diríamos, en cada uno de los municipios, por poner una categorización arbitraria. Las masas políticas en general no pesan ni valen por la cantidad de hombres y mujeres o por dónde y cómo los tiene uno agrupados a esos hombres y mujeres. Y ahora va a empezar a hablar de la importancia extraordinaria que le atribuye Perón a los y las dirigentes. Más valen los hombres y mujeres que encabezan la conducción de esa masa. Por eso entiendo yo que todas estas reflexiones que va a hacer a continuación hasta el final están dirigidas especialmente a los dirigentes, a las y los dirigentes. Es siempre mejor en la conducción, dice él, tener 100 ovejas mandadas por un león que 100 leones mandados por una oveja. Los dos ejemplos extraordinarios de general. Función de la Escuela Superior Peronista. Hay que formar los leones. Esto es lo importante dentro del aspecto general y orgánico de la conducción. Vale decir que hay que formar los leones, leones de la conducción. Que el éxito no estará en la cantidad de las ovejas que vayan detrás de cada león, sino en el temple, en la capacidad, en el arrojo y en el acierto con que esos leones actúen durante todo el tiempo en que la conducción política se realiza. De ahí la importancia que Perón atribuye a las y los dirigentes
a las y los militantes que deberíamos ser leones, según el general Perón. Contemple capacidad, arrojo, en el acierto con que esos leones actúen durante todo el tiempo de la conducción. El objeto de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones. De ahí la importancia y la insistencia con que yo, no son ocurrencias mías, el pedir incansablemente, sí, pedir incansablemente la reestructuración de la Escuela Superior Peronista para la capacitación doctrinaria de todos y todas. El objeto de la Escuela Superior Peronista es formar esos leones, es decir, formar dirigentes, ya que nosotros no aceptamos los caudillos. Perón dice, no aceptamos a los caudillos, hay que formar dirigentes. Y explica, dirigentes, no caudillos. Formar dirigentes para la política. La verdadera conducción ha de ser por dirigentes, no puede ser por caudillos. ¿Y por qué no puede ser por caudillos y sí por dirigentes? Por una simple razón. El caudillo es generalmente un hombre o una mujer que no se subordina racionalmente a una conducción. Lo dice Perón, no lo digo yo. Es un elemento díscolo dentro de la conducción. Esos que trabajan para sí mismos o para un grupito, etcétera, etcétera. Y la conducción, para que marche científicamente considerada, no puede tener hombres o mujeres dentro de ella que actúen discrecionalmente, discrecionalmente. Porque nada hay más importante que el conjunto, nos dice el general Perón en un texto muy, muy valioso. Patear para el mismo arco, consecuencias de la ruptura de la disciplina. Porque así se producirá la ruptura de la disciplina. La ruptura de la disciplina es la ruptura de la obediencia. Y la ruptura de la obediencia es la ruptura de la unidad de acción. Miren la importancia que esto tiene. Y la ruptura de la unidad de acción trae el caos y trae la disociación, como lamentablemente, creo, compañeras y compañeros, nos ha pasado después del 2015. Entonces, no puede haber conducción posible donde esos hombres y mujeres encargados de la conducción quieran cada uno hacer las cosas por su cuenta. Los gobernadores por su lado, los diputados por su lado, los senadores por otro lado, alguna organización hace la suya. Creo que se está refiriendo a esto el general Perón. Entonces no puede haber conducción posible, por más santo y extraordinario conductor que tengamos, donde esos hombres y mujeres encargados de la conducción parcial de cada una de las cosas quieran cada uno hacer las cosas por su cuenta. Yo ya he dicho que en nuestro movimiento político no puede haber luchas entre dirigentes y no debe haber luchas. Esas luchas solamente existen cuando los hombres o las mujeres trabajan discrecionalmente, o sea, trabajan para sí o para un grupo. Cuando cada uno trabaja en una dirección propia, que es la mejor forma de matar la dirección de conjunto. Extraordinaria enseñanza. Vean ustedes la primera enseñanza que nos plantea el general Perón como trascendente, diríamos, como el mejor consejo que nos pueda dejar. Trabajar para uno o trabajar para un grupo es la mejor forma de matar la dirección del conjunto. Lo primero que hay que hacer en ese caso es, como digo siempre, patear para el mismo arco. Deberíamos todos patear para el mismo arco. Eso es lo primero que hay que asegurar en el movimiento político.
Esta es la primera sugerencia, el primer consejo importantísimo que nos deja el general Perón. Segundo consejo: primacía de los valores espirituales en los conductores, formar la conciencia de nuestros dirigentes en 1000 escuelas peronistas. Los valores espirituales son los que privan. Está hablando Perón, no un cura, ni un sacerdote, ni un rabino. El general don Juan Domingo Perón. Por eso, cuando tratamos de los conductores, empezamos por decir que los valores espirituales son los que privan en el conductor, y tengamos en cuenta que los valores espirituales son los que nos permiten una relación con Dios o la divinidad que cada uno maneje o tenga en cuenta y considere como valiosa, y que por otro lado son el fundamento o la base, o como se le quiera afirmar, de los valores morales, de los cuales también nos ha hablado insistentemente. Creo que Perón habla de los valores morales más de 100 veces en Conducción Política. El conductor que no posea los valores espirituales necesarios será contraproducente y negativo para el movimiento de la conducción general, lo dice el general don Juan Domingo. Lo que el movimiento político debe comprender en su conducción es que el triunfo de cada uno está basado en el triunfo de todos, y que la derrota de cada uno está hilada también a la derrota de todos. Nadie se realiza en una comunidad que no se realice. Realidad y verdad que lamentablemente no estamos teniendo en cuenta. Y espero que con compartir con ustedes esta extraordinaria enseñanza de Perón, podamos, a partir de ahora, aunque nos hayamos equivocado algunas veces en esto, podamos remediar la situación. Lo que el movimiento, lo repito, lo que el movimiento político debe comprender en su conducción es que el triunfo de cada uno está basado en el triunfo de todos, y que la derrota de cada uno está ligada también a la derrota de todos. Cuando todos seamos derrotados, no podrá triunfar ninguno, como nos pasa ahora en la República Argentina, dentro de nuestro movimiento, porque todos nos vendremos abajo y ninguno se va a quedar colgado en el espacio. Extraordinaria enseñanza del general Perón, nunca, nunca más actual que el día 27 de febrero de 2019. Nunca más actual esta extraordinaria enseñanza del general Perón. Ninguno se va a quedar colgado en el espacio si todos nos vamos abajo, como estamos en este momento en la República Argentina. Este es el punto de partida de toda nuestra acción, el punto de partida de toda nuestra acción. Por eso digo yo siempre, el movimiento peronista es una gran bolsa en la que todos metemos adentro. Ponemos dentro todo lo que tenemos, porque sabemos que de esa bolsa depende el porvenir de todo el movimiento. Y algunos quieren meter la mano en la bolsa, y el general no dice que hay que cortarle la mano, pero más o menos. Cuando todos metemos lo nuestro dentro de esa bolsa, ninguno pelea, ninguno pelea. Las peleas vienen cuando alguno quiere meter la mano para sacar algo de adentro. Son cosas elementales que no están siendo tenidas en cuenta, y como consecuencia sucede lo que sucede en la actualidad. Sí, compañero Cabrera, es así, es así. Por eso estoy compartiendo con ustedes estas extraordinarias enseñanzas del último capítulo de Perón, que yo sugiero que lo repasemos permanentemente para actualizar estas enseñanzas del general. Dice: función de la Escuela Superior Peronista, formar la conciencia de nuestros dirigentes.
a cuántos le falta esto, ¿no? Entonces, señores, el secreto está en no meter la mano en la bolsa, en ir metiendo cosas, trabajando, como dice Evita, como dice ella, con renunciamiento, incluso con renunciamiento en beneficio del conjunto. Y cuidando todos de que nadie meta la mano para sacar una parte de esa bolsa para sí, porque eso irá en perjuicio de todos. Y en otro lado dice el general, el que hace eso es un insensato que no entiende de qué está hecha la política, ¿eh? Si uno va a meter la mano, la van a querer meter todos y la bolsa va a quedar vacía. Así es, compañeras y compañeros. Este símil un poco grotesco que les hago encierra un gran fondo de verdad, ¿eh? Un gran fondo de verdad, claro que es así. Está allí la base de toda nuestra conducción. Lo amplié, lo agrandé para que lo tengan siempre en cuenta. No es mío, es del general Perón, ¿eh? Está allí la base de toda nuestra conducción, de todo nuestro éxito, y si no lo hemos tenido, el problema central ha sido ese, ¿eh? Y sigue siendo en muchos casos. Es decir, la función de la Escuela Superior Peronista, que la deberíamos recrear, y la de estos cursos, es ir formando la conciencia de nuestros hombres y mujeres que serán los dirigentes de nuestro movimiento en el futuro. Por eso, compañeras y compañeros, estoy haciendo esto, siguiendo este consejo del general. Hombres y mujeres de conciencia que estén en claro sobre qué es lo que todos debemos buscar y que dispersen a su vez en toda la masa peronista el caudal de estas ideas y de estos pensamientos, como yo también les sugiero que lo hagan ustedes, compañeras y compañeros, que me están escuchando o los que después lean este material, ¿eh? O sea, esto es para todas y todos. Y es lo que hizo el general Perón, a través de la Escuela Superior Peronista, a través de la Escuela Peronista Regionales, después los Ateneos Peronistas, las escuelas peronistas regionales en cada una de las provincias, después los Ateneos en cada una de las ciudades importantes, o entre 5 o 6 unidades básicas, y después la revista Mundo Peronista que llegaba cada 15 días a todos los compañeros para hacer esto que decía el general. Hombres y mujeres de conciencia, o sea, crear hombres y mujeres de conciencia que estén en claro sobre qué es lo que todos debemos buscar y que dispersen a su vez en toda la masa peronista el caudal de estas ideas y de estos pensamientos. Y hasta que no hagamos eso de nuevo, nos va a ser muy difícil permanecer, aunque ganemos las elecciones, conservar el poder y el gobierno, ¿eh? El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes, lo dice el general don Juan Domingo, ¿eh? En este orden de cosas hemos empezado, como dije en cierta oportunidad, con esta pequeña escuela que será grande en el futuro, ojalá, ojalá la recreemos. Ya mi señora, hablando de Evita, ha expresado que en la sede central de la fundación habrá 30 aulas destinadas a escuela donde podremos formar 1000 dirigentes, dice el general. 1000 dirigentes. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas, 1000 escuelas, no 1000 dirigentes, que dentro de ellas formarán otros tantos miles de dirigentes, los que a su vez formarán los Ateneos peronistas, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes, miles de nuevos dirigentes. Yo al principio les decía que me daba la impresión de que el general, antes de dar esta clase, se puso a pensar cuáles son las cosas importantes que le tengo que decir a los compañeros. Y acá están, compañeros, las cosas importantes que nos está dejando el general en su última presentación en el curso de conducción política. El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar.
ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro movimiento. Y si no lo tenemos, compañeras y compañeros, la cosa se nos va a hacer muy difícil, como en este momento, donde estamos por ahí dependiendo de las calamidades que hagan estos cipayos que nos están gobernando. Deberíamos depender exclusivamente de esto que nos dice el general Perón, de la tarea nuestra hecha en miles de escuelas peronistas. El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes. Esto ya lo vimos. Vamos a continuar. Otro tema. Los títulos los armé yo, no son del general Perón. Los títulos y lo que está en rojo también. Formar un movimiento de conjunto con doctrina, mentalidad y modalidad peronista. Preparación paulatina de un inmenso movimiento de conjunto. Perón siempre tomó a la Argentina como una unidad, como una sola organización. Y es lo que nos sugiere permanentemente. Muchos dirán, ¿y por qué no lo hicimos antes? Bueno, no lo hemos hecho antes porque para tener un guiso de liebre, lo primero que hay que tener es la liebre. Claro, no podemos crear una escuela cuando no tenemos la gente que pueda venir a la escuela, pero nosotros creo que el 60 o el 70% de los argentinos se dicen peronistas, ¿no? Entonces, bueno, para hacer un guiso de liebre, primero tenemos que tener buscamos tener un partido. Hoy ya tenemos un partido. Las grandes corrientes están ya organizadas. Las grandes corrientes son el Partido Peronista masculino, el Partido Peronista femenino y la Confederación General del Trabajo, que eran los tres grandes elementos del movimiento peronista en la época, en 1951, cuando Perón hablaba de estas cosas. Estamos formando las escuelas para ir capacitando y uniformando el criterio de nuestros conductores para que todos lleguemos a ver las cosas de una manera, apreciarlas y resolverlas de una misma manera. No quiere decir pensar todos iguales, No quiere decir pensar todos iguales, quiere decir que todos tengamos la misma finalidad, que después en el año 52 la definió en el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. La finalidad suprema de la doctrina peronista es buscar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Es lo importante que estemos todos, repito, estamos formando las escuelas para ir capacitando y uniformando el criterio de nuestros conductores para que todos lleguemos a ver las cosas de una misma manera, apreciarlas y resolverlas de una misma manera. El criterio del que tanto nos habló el general, es esa capacidad para tomar una opinión, un juicio, un raciocinio, una decisión. Llegará así a formarse un inmenso movimiento de conjunto que formará la aplanadora de que tantas veces hemos hablado. Sin esa aplanadora no vamos a ir lejos en política. Vamos a pelear entre nosotros como ahora. Vamos a discutir las cosas como ahora, compañeros y compañeras. Estamos elaborando una doctrina única, doctrina, mentalidad y modalidad peronista. A esto me refería yo antes cuando les mencionaba, no me acordaba que a continuación, ahí nomás nos lo va a decir el mismo general. Hemos tratado de crear una doctrina única. Ahora creamos una mentalidad y una modalidad única. Una mentalidad peronista que nos impulse a una modalidad peronista, a una forma de vivir, de entender la vida, de entender las cosas, donde el ser humano, el hombre, la mujer, el anciano, el niño, el ser humano sea el principio y el fin de todos nuestros anhelos, el punto de partida y el punto de llegada, etcétera, 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 que están en nuestra doctrina.
Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra dirección, el movimiento peronista tendrá una forma casi mecánica en su marcha, es decir, marchará solo. Porque si no marcha solo como marchó el 17 de octubre, es muy difícil lograr lo que Perón nos propone. El gran impulso, pues, se lo darán los dirigentes que se destaquen con su inteligencia y su capacidad. Con su inteligencia y su capacidad. Así es, así es. El general nos plantea estos hermosísimos consejos. Porque esto es una entidad que marcha sola, debería ser así el movimiento. Si tuviéramos a todos los dirigentes capacitados, a todos los militantes capacitados, aunque más no sea en conducción política, que es donde Perón nos dice todo lo que debemos ser y hacer. Porque esto es una entidad que marcha solo, que ya puede marchar sola, que no hay que llevarla de la mano o del brazo, porque cuando se la larga se cae. No, marcha sola. Lo primero que había que hacer era hacerla marchar sola. Ya está marchando sola. Ya le podemos decir la dirección en que va a marchar en forma completa y después podrá correr. Se está refiriendo evidentemente no a nuestra situación en 2019, sino a la que él tenía en 1951, después de un trabajo arduo, incansable, desde el año 1943, desde el año 1943, para lograr esto, de que el conjunto del pueblo marche solo, como marchó, por ejemplo, el 17 de octubre, sin estar él. Educación y organización del pueblo. Abunda en lo mismo, pero primero hay que enseñarle a pararse, después a caminar, después a correr despacio y después correrá ligero. Se está refiriendo a todos los hombres y mujeres de la República Argentina a la que nosotros deberíamos dirigir nuestro mensaje. Todo esto está en la educación, en la organización del pueblo, no dice de los dirigentes, del pueblo. Es decir, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas. Tarea fundamental sin la cual es todo imposible. Convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes. Lo que Cristina ahora llama empoderados, empoderados. Y que los defienda inteligentemente y sin violencia. Y nos va a explicar por qué. No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza. La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo. Y la conducción tiene esa finalidad, llevar a todo el pueblo la persuasión. Llevar a todo el pueblo la persuasión de que nuestra doctrina es lo mejor que podemos ofrecerle. Trabajar nosotros para la felicidad de todos y la grandeza de la nación es lo mejor que le podemos ofrecer, y sobre todo a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Tres cosas totalmente pisoteadas en este momento de 2019, febrero, día 27. Cuando llegue la persuasión, la violencia que hoy nos están ejerciendo será una fuerza insignificante al lado de la que la persuasión representa. Tengamos muy en cuenta este consejo del general. Cuando llegue la persuasión al conjunto del pueblo, como nos dice antes, la violencia será una fuerza insignificante al lado de la que la persuasión representa. La violencia de la persuasión es mucho más grande que la violencia física. Esa persuasión ha de llegar a todos los límites a que debe llegar dentro del pueblo.
En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que educarlo de verdad, compañeras y compañeros. Por eso yo insisto tanto en esto, no por que yo lo haya aprendido, lo aprendí del general Perón, y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Señores, todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente, aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a toda una corriente intelectual dentro de nuestra conducción. Ojalá el recordar estas cosas se recree nuevamente. En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de amateur, que se ha hecho siempre, o de caudillos o caciques, que se ha utilizado en la política argentina, para iniciar una corriente de conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada, que dé al país una garantía en la dirección. Que dé al país una garantía en la dirección. Otro extraordinario consejo del general Perón. Otro título. Tomar la política como una verdadera responsabilidad y formarnos para poder ejercerla como dirigente. Su importancia y necesidad. Otro excepcional consejo de general. La responsabilidad del dirigente es total para Perón. No es suficiente que le digan a uno, usted es un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir. Desgraciado el pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir, como nos está pasando en la República Argentina el 27 de febrero de 2019 y nos viene ocurriendo desde el 10 de diciembre del 2015. Desgraciado el pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir. La responsabilidad del dirigente es total. Por eso nos están destruyendo alevosamente. La del ciudadano es simplemente la del ciudadano. Los que dirigimos tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos. La responsabilidad de una sola persona, por lo menos por quienes nosotros podemos tener una influencia. Responsabilidad de capacitarnos. Es una cuestión de amor a la responsabilidad, de enfrentar la tarea, de conciencia y de responsabilidad, el capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Qué hermoso consejo, qué hermoso consejo. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. No nos estará pasando eso también ahora, compañeras y compañeros. En general, los hombres y mujeres hacían la política porque les gustaba, porque les entretenía politiquear, reunirse y hablar de esas cosas. La política tiene una responsabilidad mayor si uno quiere honrar la política. Es claro que cuando la política cae en manos de hombres y mujeres desaprensivos como los que tenemos ahora, que no sienten la responsabilidad de dirigir y que desarrollan eso como un placer o un pasatiempo, no se puede llegar nunca al grado de perfección a que se debe llegar en esta actividad, de la cual dependen el mayor o menor grado de la felicidad del pueblo que uno conduce y de la grandeza de la nación que uno dirige. Por eso estamos en el pozo que estamos. Responsabilidad política del dirigente. Insiste el general en el mismo tema. Insiste. Cada dirigente tiene en un sector el que cada uno ejerce la misma responsabilidad que tengo yo en la presidencia de la República. Él en el sector en que actúe y yo en el sector en que actúo. Pero todos compartimos una responsabilidad y cada uno de los ciudadanos tiene también
una pequeña parte de esa responsabilidad, que no es muy poca. En la República Argentina es una, en aquel momento había 17 millones nada más, ahora hay 42 millonésima parte. De manera que el dirigente tiene muchas 17 o 42 millonésimas partes que conducir y en consecuencia su responsabilidad está en razón directa de ese número que él conduce. Sí, compañero Cabrera, mañana siga usted y buenas noches. Entonces, de manera que el dirigente tiene muchas 17 o 42 millonésimas partes que conducir y en consecuencia su responsabilidad está en razón directa de ese número que él conduce. Necesidad de la capacitación moral del dirigente. Antes decía de la espiritual, ahora dice de la moral. Por eso es necesario que se capacite, sobre todo que se capacite moralmente, es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial, como los amorales que hoy tenemos gobernando la República Argentina. Es absolutamente perjudicial para el país. Darle esos principios de la conducción que lo capaciten para que no pierda su prestigio, para que no induzca con su ejemplo al error a un sinnúmero de ciudadanos que lo siguen convencidos de su capacidad y honradez, e ir así formando una escuela es asegurar el porvenir. Es lo que deberíamos hacer nosotros y lo que no hicieron los que hoy nos gobiernan, mintiéndole descaradamente a todo el mundo. De nada valdría la organización de un partido si nosotros, al encuadrarlo, no disponemos de hombres y mujeres capacitados en la conducción, porque toda la organización depende de esos hombres y mujeres. Los dirigentes, su falta de preparación, sus consecuencias y la acción. Si el movimiento peronista no realiza la preparación de sus conductores y de sus dirigentes, cometería indudablemente un gravísimo error, según el general Perón. Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que mañana pudiera caer en manos de hombres y mujeres incapaces y deshonestos, como nos ha pasado en la República Argentina en el 2015. Vuelvo a leerlo. Si el movimiento peronista no realizara la preparación de sus conductores y de sus dirigentes, cometería indudablemente un gravísimo error. Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que mañana pudiera caer en manos de hombres y mujeres incapaces y deshonestos, como nos pasa en la República Argentina en el 2019 y desde 2015. Esa dirección y el ejercicio de esa dirección solamente pueden mostrar quiénes son los capaces y quiénes son los honestos, porque para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar, según dice Martín Fierro. Y es en la conducción donde los hombres y mujeres se muestran tales como son y no como quieren hacer creer que son, lo que hacen estos permanentemente. Es en la conducción donde se podrá aquilatar a los hombres y mujeres conociendo su capacidad y su honradez. Y es de allí de donde deben salir los dirigentes. Ellos no pueden salir de una escuela teórica. Los dirigentes salen de la acción y si no, no son dirigentes. Los dirigentes que se pueden hacer a dedo dan muy mal resultado. Los dirigentes a dedo dan muy mal resultado. Considerando esta situación, siempre he dicho lo mismo. Dicen que cuando los griegos comenzaron la conducción, elegían a sus conductores tanto en la política como en el orden militar, como en todos los demás órdenes. Y dicen que nunca las conquistas y las guerras fueron más maravillosamente desarrolladas que cuando eligieron sus conductores en los momentos de peligro y los pusieron a actuar. Es indudable que si esto ha sido cierto en la antigüedad, lo será mucho más en los tiempos modernos. Es indispensable para el que vaya a actuar en la conducción,
que tenga el suficiente óleo sagrado de Samuel, sin el cual no va a tener buen resultado en su cometido. Y eso solo lo da Dios, pero en secreto, esa capacidad de creación que es el óleo sagrado de Samuel. Cada peronista lleva el bastón de mariscal, otro consejo extraordinario del general tan conocido. Nosotros lo podemos descubrir viendo actuar a los hombres y mujeres, viendo qué éxito consiguen en su acción o qué errores cometen en su trabajo, y eso solamente se ve en el campo empírico de las realizaciones de la conducción política. Por otra parte, cumple el principio peronista que dice que cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila. Eso representa también dentro del campo de la conducción una fuerza que es extraordinaria, dice el general Perón. Una fuerza que es extraordinaria. La de la emulación que en los hombres y mujeres van puliendo sus aristas en la marcha misma, en la misma marcha constructiva del movimiento. Es decir, que van mostrando cuánto valen y capacitándose para conducir mejor cada día, volver mejores, claro, y haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha. Porque el dirigente es un conductor y los conductores no se hacen por decreto. Esto no lo puede dar nadie. Decía uno de los más famosos hombres que han escrito sobre conducción en el mundo, Schifflin, como es Liefen, alemán, que el conductor nace y se muestra en los hechos mismos. Muchas veces se nace un conductor por decreto, pero por lo general eso es un gravísimo error y una desilusión muy grande para el que lo nombró y creyó haber logrado por decreto un conductor. Otro extraordinario consejo del general. Tenemos que preparar a las compañeras y compañeros, no nombrarlos a dedo. El dirigente es, en su pequeño campo, un conductor o una conductora. Conductor ligado a una acción de conjunto o realizando una acción de conjunto siempre. Ligado a una acción de conjunto o realizando una acción de conjunto. Él vale por lo que puede hacer y los resultados que obtiene, no por otra cosa. Y con estos extraordinarios consejos y sugerencias del general Perón para alimentar el alma y la militancia de todas y todos ustedes, me despido esta noche en el anteúltimo encuentro sobre conducción política, porque el viernes que viene vamos a terminar esta extraordinaria enseñanza del general don Juan Domingo Perón. Muy buenas noches a todas y a todos, y será hasta que Dios diga o quiera.